a ver un ratito. Ok, listo. Ya estamos ahí. Estamos. Ya. Listo para no perder más tiempo porque el webinar es bastante corto con los temas que vamos a tocar. Vamos a arrancar el curso, el webinar, mejor dicho, donde les voy a explicar un poco de lo que se va a tratar el curso que vamos a tocar, lo que es Python a fondo. ¿Ok? Si ustedes tienen algún problema en el audio, no me logran escuchar muy bien o tienen un problema en alguna explicación que yo les estoy dando, no tengan ningún problema en levantar la mano o escribirme por el chat, ¿no? Yo tengo el chat abierto, en el chat me pueden escribir sin ningún problema. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Ok, el que le habla, yo soy el ingeniero Armando Ruiz Rebollar, soy developer senior y soy certificado profesional en Python. Además, estoy trabajando en una empresa como CTO llamada Dream Music y también trabajo en una empresa donde soy CEO principal llamado PI Armando Academia, PI Armando Academia. Oye, ahora estamos dictando este curso acá, entonces hay algunas indicaciones previas que les voy a informar antes de comenzar a lanzar el webinar. Miren, ¿cuáles son las reglas de juego? Primero tienes que encontrar un espacio adecuado para que puedas escuchar todo lo que se te va a transmitir. Toma nota si es necesario en algunas cosas. Interactúa en la clase, puedes activar tu micrófono, no hay ningún problema. Si tienes alguna pregunta, activa tu micrófono y comienzas a preguntar. Usa el chat con confianza, no hay ningún problema. Siempre esté atento, trata de aislarte para que no tengas por ahí a alguien que te esté incomodando. No vamos a tener un break porque va a ser algo muy corto y trata siempre de conectarte, ¿no? Ese es ya el tema cuando ya estamos desarrollando la clase. ¿Ok? Miren, antes de empezar, hablándoles un poco más hablándoles un poco más de Python, si hablamos un poco de Python con otros lenguajes de programación, diríamos que Python es un lenguaje relativamente nuevo, no tan nuevo, ya casi tiene unos entre 8 o 10 años. Estamos ahorita dentro de la versión 10 de Python, ¿ok? Perdón, en la versión 3 de Python. Hay dos versiones de Python, hay la versión 3 y la versión 2. Estamos montados ahorita en la versión 3.10, ¿ok? Existen, como le digo, dos versiones bien claras, la versión 2 y la versión 3. La versión 2 no está todavía obsoleta, hay algunas empresas que siguen utilizando la versión 2, pero las librerías y las nuevas funcionalidades están escritas para la versión 3. ¿Ok? Comparado con otros lenguajes de programación, por ejemplo, diríamos como Java, o como C Sharp, por ejemplo, o como el mismo .NET, diríamos que no podríamos llamar a Python que son como relativamente los competidores directos, ¿no? Porque Python tiene otro objetivo, está orientado a otro tipo de programación. Por ejemplo, si yo quiero trabajar mucho con la parte del hardware de la computadora, entonces, y con los circuitos, y con la parte, diríamos, del procesador, del disco duro, de la memoria, entonces existen lenguajes especialmente para eso, como es el lenguaje C. Si yo quiero hacer desarrollo de videojuegos o de juegos, lo puedo hacer con Java, por ejemplo. Pero si yo ya deseo trabajarlo, por ejemplo, con Big Data, ¿no? O quiero trabajar con datos porque estamos en el momento de los datos, en los tiempos de los datos. Entonces, para ahí, Python entra a tallar de una manera clave, ¿no? Entonces, si tú deseas trabajar como científico de datos o deseas trabajar con Machine Learning, que son las carreras de futuro, entonces, si tú quieres ir formando más o menos tu perfil,
eres un programador web o eres un programador de escritorio, pero quieres saltar para que la tecnología no te deje un poco, entonces puedes aprender Python y comenzar a saltar, como te digo, a lo que es Big Data o a lo que es aprendizaje automático o a lo que es Machine Learning. No se sorprenden acá si en un par de años eh, la programación, o mejor dicho, los códigos, no van a tratar de suplantar las acciones que puede hacer una persona. Entonces, por eso es muy importante ya comenzar a escuchar o comenzar a aprender algunos lenguajes de programación orientados a lo que es inteligencia artificial. Y si ustedes en este momento van a un portal de empleo, por ejemplo a LinkedIn, que es el más conocido, entonces se van a dar cuenta de que piden programadores de Python casi siempre, ¿no? Programadores de Python que sepa data science, programadores de Python que sepa la parte web, por ejemplo, ¿ya? O los programadores de Python que nos permitan automatizar los procesos, ¿ok? Porque tanto en Python también se puede trabajar con la parte web. Existen dos frameworks indicados para eso, que son Django, o Django, como lo quieras llamar, y el otro es Flask. ¿No? Flask se utiliza inclusive, es un micro framework, no tan completo como Django, pero se puede utilizar para inclusive hacer el desarrollo de servicios, ¿no? Las famosas RESTful o las famosas APIs. Eso también se puede hacer utilizando Python, exclusivamente utilizando Flask, ¿ya? Miren, entonces, ¿cómo podríamos caminar? ¿O cómo tú podrías hacerte una línea de carrera? ¿Ya? Entonces, podríamos empezar con la parte fundamental de Python. Si bien es cierto, Python no es un lenguaje difícil de aprender, ¿ok? Tú puedes ser empírico o puedes ser autodidacta. Hay muchos canales de YouTube, hay mucha información dentro de la red que tú puedes aprender Python. No es, y si tienes base de otro lenguaje de programación, se te va a hacer muy sencillo, porque Python es un lenguaje interpretado, es fuertemente tipado. Eso quiere decir de que no necesitas, por ejemplo, declarar variables. Es un lenguaje bastante, diríamos, de esta generación, bastante intuitivo, que para las personas que comienzan a programar no les hace muy difícil eso. Y si tú vienes de otro lenguaje de programación, ponte Java, que es un lenguaje que sí tienes que respetar ciertos patrones de programación, se te va a hacer mucho más fácil, ¿no? Mudarte o irte a Python. Pero en las empresas no solo piden las personas, no piden solo a las personas que sepan escribir código de Python, sino también piden a las personas que sean pythónicas. ¿Qué es una persona pythónica? Una persona pythónica es que utiliza Python y le saca el jugo, en este caso, al lenguaje de programación, a Python, ¿no? Le saca el jugo, mejor dicho, utiliza las librerías, el código que escribe, si es, por ejemplo, tienes 10 líneas o 15 líneas de código o 20 líneas de código, lo puedes reducir a menos, a mucho menos, a 10, a 8 líneas. Entonces, el curso que ustedes van a llevar, si se animan a llevar el curso de Python, va a ser directamente a orientarlos a ser pythónicos, ¿no? A utilizar, mejor dicho, cómo se debe programar en Python verdaderamente. A veces uno se pone o se hace las preguntas si la manera, como hay bastante información en la red, como les digo, si es la manera correcta que estás aprendiendo Python, ¿ok? En las startups o en las consultoras, no solo piden a programadores de Python, sino también inspeccionan el código que estás haciendo. Eso se llama buenas prácticas y eso se llama también utilizar código 100% de Python. Entonces, puedes empezar así, puedes empezar con los fundamentos de Python, después puedes saltar a la parte web si deseas, para eso puedes desarrollar sitios web utilizando Django o crear servicios utilizando Flask. Puedes volverte un científico de datos, como te dije, utilizando, pasándote lo que es Data Science con las librerías que tiene Python, como es NumPy, Panda, ¿no? Puedes manejar con lo que es en Machine Learning, utilizando las librerías como TensorFlow. Entonces tienes todo un camino para formarte. Y lo interesante es que no necesitas cambiar de lenguaje de programación, ¿no? Si tú comienzas a aprender Python desde el inicio, entonces toda la sintaxis y el lenguaje lo vas a tener que aplicar al momento de pasar, por ejemplo, si quieres volverte un científico de datos. ¿Ok? Se escucha mucho también una palabra
seguramente ustedes lo han escuchado, lo que es un full stack, ¿no? Un full stack es una persona que domina tanto la parte del frontend y del backend, ¿no? Eh, Python es un lenguaje de programación y por la experiencia que les digo, es más orientado a baja, ¿ok? Es más orientado a baja, no es tanto orientado a front, ¿ok? Pero sí se puede desarrollar cosas en desarrollo web, se puede desarrollar en Python utilizando, por ejemplo, librerías, utilizando el framework como Bootstrap, por ejemplo. Tú puedes utilizar Bootstrap, lo puedes acoplar a una plantilla de Django, pero esa aplicación no es una aplicación full stack, es una aplicación monolítica, porque toda esa aplicación se ha creado 100% en Django. Ahora, tienes otros frameworks por ahí y ahí vamos a dar el pase a otras personas. Déjame terminar la idea. Tenemos otros frameworks muchos más robustos, perdón. Por ejemplo, tenemos Angular, tenemos Vue, tenemos React, por ejemplo, que son frameworks, ¿no? Que son frameworks orientados netamente a lo que es desarrollo de frontend. Python no es un lenguaje de desarrollo frontend, es más orientado a lo que es bajo. ¿Ok? Entonces, y si tú me quieres decir acá, ingeniero, si yo quiero hacer una aplicación full stack, entonces puedes utilizar Python como desarrollador de servicios. Puedes utilizar Flask o puedes utilizar Django y utilizas, por ejemplo, Django Reframework. Y tienes los servicios, los cuelgas a la nube, ya tienes, mejor dicho, un MP, o un endpoint, mejor dicho, y puedes utilizar estos frameworks como Angular, como Vue, y te puedes conectar a esos servicios que seguramente se están conectando a una base de datos. ¿Ok? A ver, preguntas, a ver, ahí creo que alguien levantó la mano. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Si no, para continuar. Pueden escribirlo por el chat, ojo, hay un chat ahí, ¿ok? Hay un chat y pueden ahí interrumpir cuando quiera, ¿no? Cuando quiera que le des más detalle de algo, entonces ustedes pueden interrumpir. Ya, entonces seguimos, ¿no? Entonces, ya sabemos hasta dónde podemos llevar en Python. O sea, lo interesante es que Python es un lenguaje que puedes escalar, que puedes ir subiendo, ¿ya? Tenemos que pensar en eso, subiendo, escalando, aprendiendo nuevas cosas y nuevas herramientas, ¿ok? ¿Qué se puede hacer, mejor dicho? ¿Ya? ¿Qué se puede hacer con Python? ¿Ya? ¿Qué se puede hacer con Python? Esa es la gran pregunta. Se puede hacer aplicaciones de escritorio. Hay una librería que se llama Tkinter, ¿ya? Tkinter es una librería a las personas que alguna vez han programado en escritorio, han utilizado Nero, han utilizado Java, seguramente han escuchado de lo que son aplicaciones de escritorio. En Python se puede hacer aplicaciones de escritorio utilizando una librería llamada Tkinter. Se puede hacer aplicaciones web utilizando un framework y un microframework llamado Django o Flask, por ejemplo. Se puede hacer desarrollo de servicios, las famosas APIs, si tú aprendes lo que es Django REST Framework. Se puede trabajar con lo que es Data Science, ciencia de datos, inteligencia artificial, con las librerías que te había mencionado anteriormente, como Pandas, como NumPy, ¿no? Como TensorFlow, y una serie de librerías que tiene Python para el tema de lo que es Data Science. Se puede hacer raspado web también, el tema de lo que es Scrappy, utilizando Python, hay librerías especiales para eso. Y el tema si bien es cierto, el tema de las aplicaciones móviles me preguntan a mí, ingeniero, ¿yo puedo desarrollar aplicaciones móviles dentro de Python? ¿Ok? Existe una librería de Python que se llama Kiwi, ¿ok? Que te permite hacer desarrollo móvil para Android. Pero si tú quieres hacer un desarrollo móvil, yo te recomiendo utilizar herramientas que están orientadas a ese propósito, ¿no? Por ejemplo, como Android Studio o como Swish, por ejemplo, ¿no? Porque si bien es cierto, sí lo puedes hacer dentro de Python utilizando esta librería, pero hay frameworks o hay mejor dicho, lenguajes de programación que están orientados más a eso, ¿no? Que se trabaja más con eso, ¿no? Con lo que es videojuegos. Entonces, como te vuelvo a decir, debes saber dónde utilizar Python de una manera correcta y qué tipo de aplicaciones puedes hacer en Python, donde Python se va a acomodar sin ningún problema. No utilices Python para ahora, para videojuegos, no utilices Python, por ejemplo, trabajar
mucho con la parte del hardware del computador, ¿no? Y sí, sí puedes utilizarlo, por ejemplo, para hacer desarrollo web, pero mejor se ve una aplicación más robusta, de una aplicación fácil de mantener si haces una aplicación full stack utilizando cualquier de esos frameworks que te había ya mencionado anteriormente. ¿Ok? Muy bien. Acá hay una diapositiva muy interesante que nos dice quiénes usan Python. Esos gigantes tecnológicos, como ven ahí, Google o Google, como quieren llamarlo ustedes, Netflix, la NASA, YouTube y Dropbox, ¿ya? Seguramente ustedes han utilizado esos gigantes. Todas esas empresas de ahí utilizan Python. Si bien es cierto, no utilizan Python al 100%, hay algunas características que utilizan otro lenguaje de programación, por ejemplo, como Go, como Java, como Ruby, por ejemplo, pero tienen tantos desarrollos y tienen tantos equipos de personas, de que en algunas características utilizan Python, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, en la parte de Netflix, para trabajar con la parte de lo que son servicios, ¿no? Con lo que es este streaming, ¿no? Entonces Python sí se puede adaptar de una manera correcta ahí. Entonces, estas empresas utilizan Python de una manera, diríamos, en sus desarrollos, las que se adaptan más al propósito. Pero ya les estoy mencionando que son esas empresas que ustedes ven ahí las que utilizan Python. ¿Ok? Importante esa aclaración. Importante esa aclaración. ¿Ya? Ahora, algo también que es importante que tenemos que conocer desde de estas primeras reuniones, ¿ya? Algunas herramientas que vamos a utilizar durante el curso. Ojo, vamos a utilizar Python, vamos a utilizar Flask, MySQL, vamos a utilizar Postgres como motor de base. Estos dos son motores de base de datos, ¿no? MySQL y Postgres. Vamos a utilizar una base de datos no relacional como MongoDB. Vamos a usar el terminal bastante para instalar librerías. Vamos a usar Django REST Framework y vamos a usar Flask también para el desarrollo de MPs. Vamos a poner seguridad utilizando JSON Web Token en los servicios. Vamos a probar esos servicios utilizando el Postman. Vamos a utilizar también Fiverr, que es una base de datos en tiempo real. Y vamos a usar Heroku y Amazon Web Service seguramente para poder desplegar una vez que la aplicación esté terminada. Nosotros vamos a comenzar a hacer una aplicación de cero, la vamos a desarrollar durante el transcurso del curso, en el transcurso de las clases, vamos a desarrollar una aplicación y lo vamos a subir, por ejemplo, a una, a, un, a una web, ¿no? A una nube, mejor dicho, a Heroku o Amazon Web Service. Miren, yo les voy a presentar acá, ojalá, ¿sí? Que lo puedan ver, dos aplicaciones que generalmente que las personas que trabajan conmigo, ¿qué tipo de aplicaciones debes terminar haciendo? ¿Ya? Nosotros no vamos a, o sea, en el curso no vas a aprender Python solo para hacer, por ejemplo, una calculadora o para hacer, por ejemplo, sumar dos números o llenar un array, ¿no? Esas cosas que son básicas que sí, obviamente lo vamos a aprender durante el desarrollo de la clase, pero lo que vamos a hacer es orientar el curso a desarrollo de proyectos. Este proyecto que ustedes están viendo en este momento los hicimos también en una clase, donde es cómo hacer una tienda virtual desde cero, un e-commerce. ¿No? Y como ves, acá tienes categorías. Cuando yo pulso un clic acá, tengo las categorías acá. ¿Ok? Este e-commerce está funcionando. Ya está, por ejemplo, publicado en Heroku, por ejemplo. ¿Ok? Y este e-commerce fue desarrollado en clase utilizando, por ejemplo, un desarrollo web. Esto está hecho 100% en Python, utilizando Django. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo acá añadir al carrito, añado el carrito, comienzo a añadir productos al carrito, me voy acá al carro y yo veo los productos que están en el carrito. Puedo eliminar los productos del carro, puedo aumentar o puedo hacer un check-in para pagar, por ejemplo. ¿Ya? Este es el tipo de aplicación que nosotros generalmente hacemos durante el desarrollo del curso. Después hacemos una aplicación, si ustedes están viendo, de tipo Spotify. ¿Vieron? Pero, ¿cuál es la diferencia con lo anterior? Que acá el diseño ha cambiado de una manera
diríamos, bastante llamativa, ¿no? Esto de acá, como le voy a repetir, es una aplicación tipo Spotify, donde tenemos acá los géneros, tenemos acá los artistas y tenemos acá las canciones, ¿no? Que puedes escuchar, ¿ok? Entonces, todo esto está en una nube, está en una base de datos. Yo tengo una base de datos de género, tengo una base de datos de artista y también hay una base de datos de canciones, ¿no? Nosotros en el transcurso del curso vamos a tener ya estas bases de datos para poder utilizar. Y como te das cuenta, y te vuelvo a repetir, es el diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque el diseño no está hecho en Django, el diseño está hecho en React, ¿ya? Pero React se está alimentando de servicios que están hechos en Django Framework. Entonces, esto sí es una aplicación full stack. Está utilizando React en la parte del frontend y está utilizando, en este caso, Django Framework o Python, como lo quieras llamar, para el tema del desarrollo de los servicios. Toda esta aplicación se alimenta de servicios. Hay un servicio que te trae los géneros, hay un servicio que te trae los artistas y hay un servicio que te trae las canciones. Y acá lo que es interesante, miren, tienes un buscador. Si yo, seguramente ustedes han escuchado la canción de Soda, si no, se las presento, que se llama Persiana Americana. Ya vamos a poner acá, Persiana Americana, le voy a dar enter. Pensé que no. Vamos a poner una canción, a ver que la puede encontrar. ¿Ya? Entonces, un ratito, ¿ya? Entonces, acá, en este tema de este buscador de canciones, la idea es que yo pueda buscar una canción, por acá, y me pueda mostrar todas las canciones que tienen ese criterio, ese propósito, esa palabra. ¿Para qué? Para que al final yo tenga una lista de canciones, vamos a ponerlo acá, yo tengo una lista de canciones y yo pueda filtrar las canciones en esta parte de acá, ¿ya? Acá tengo las canciones ya filtradas, ¿sí? ¿Ok? Pero te das cuenta de qué diferente es una aplicación monolítica en el diseño. Este diseño está hecho en Bootstrap, por ejemplo, es un framework que nos va a ayudar para hacer aplicaciones monolíticas hechas en Django, y este es un diseño ya full stack, ¿no? Utilizando, como les digo, React y utilizando Python como desarrollo de servicios. Esas aplicaciones hacemos en el desarrollo del curso. Estamos orientados a hacer eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen ahí alguna pregunta? Lo pueden escribir en el chat o pueden levantar su mano y yo le puedo responder alguna inquietud, alguna duda que deseen. ¿Alguna consulta? A ver, Cristian Romero me dice, una pregunta, ¿es necesario saber inglés? No, para llevar el curso de Python no es necesario saber inglés porque la práctica, el inglés el inglés que se utiliza acá para programar es un inglés técnico. Es muy fácil de aprender, como lo vamos a ver en algunos ejemplos, ¿no? Pero sí, ya más adelante, para, para que tú puedas, yo diría es bueno aprender inglés para poder, ya una vez que aprendes algún lenguaje de programación, poder trabajar en una compañía. Y las compañías americanas, diríamos, o las europeas de este idioma inglés, son las que pagan bien, ¿no? Por eso, en este momento, un programador y con conocimiento de inglés está ganando muy bueno, ¿no? Entonces, por eso es bueno aprender inglés. Daniel dice, se aprende desde lo básico, sí. El curso, por eso se llama eh, Python, en fundamentos de Python, o la parte inicial de Python. Debe empezar desde cero. Se va a orientar para el curso para las personas que no saben nada de programación. Para eso seguramente vamos a aprender mucho lo que es la lógica de programación. Y cuando ya captes la lógica de programación y puedas ya poder escribir tus propios programitas o tus propios algoritmos, ya vas a ir creciendo, creciendo hasta tener estos desarrollos que están viendo en pantalla. ¿Ok? Estos desarrollos que están, sí, en el desarrollo del curso vas a aprender Python. No te preocupes, ya, eso déjalo por nuestra cuenta. Sí, sí, es algo que nosotros déjalo por nuestra cuenta. Ahí, nuestro amigo
Zeus dice, durante un curso, a ver, no, ya se fue. Ahí dice, durante un curso las aplicaciones serán monolíticas, se trata, a ver. Ahí ya tiene un poco más de conocimiento, ¿no? Claro, con el desarrollo lo primero que vamos a comenzar es a fomentar las bases. Una vez que fomentes las bases, porque te das cuenta que hay personas que todavía no saben nada de programación, fomentamos las bases y después que fomentamos las bases comenzamos a hacer aplicaciones monolíticas y después terminamos con aplicaciones con microservicios. Esta aplicación que tú estás viendo ahorita es una aplicación con microservicios. Y hasta ahí, como te estás te dando cuenta, hasta ahí es donde nosotros vamos a apuntar, ¿no? Esa es la idea. Más preguntas, a ver, más dudas, más dudas por ahí. Ya. Entonces, ahora vamos a la acción. Ya vamos a entretenernos un poco y vamos a escribir un poquito de código. ¿Ya? No vamos a hacer, no lo vamos a hacer tan, eh, mejor dicho, no vamos a escribir código tan, tan largo por el tiempo que tenemos. Pero la idea de escribir el código es para que vean cómo Python trabaja, ¿ya? Para que vean que es muy sencillo. Es un lenguaje de programación muy sencillo. Entonces, para eso, tú puedes escribir código, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para comenzar a escribir código de Python? Lo primero que tienes que tener en tu máquina es instalado, ¿ok? El intérprete de Python. No, diccionario no hay. Acá diccionario no hay. Hay eh, hay manuales, ¿ya? Y hay documentación técnica, ¿no? Diccionario no hay. ¿Ya? Diccionario hay cuando quieres aprender un idioma. Acá estás aprendiendo inglés. Claro, hay manuales que yo les voy a brindar en el desarrollo del curso, no te preocupes. Cada lenguaje de programación generalmente no, cada lenguaje de programación viene con su manual incorporado, con el manual de usuario, ¿ya? Con la documentación, me dijo. ¿Ya? A ver, vamos a responder todas estas preguntas. Qué bueno que ya se han animado y están preguntando. Ya, vamos a ir respondiendo poco a poco. ¿Ya? Miren, ¿qué necesito yo para comenzar a escribir código de Python? Primero, tengo que tener una máquina, ¿ok? O si no, también lo puedo hacer desde mi celular. ¿Ya? Nosotros hicimos un video de cómo puedes instalar Python en tu celular y comenzar a escribir. Claro, es un poco incómodo, porque es más cómodo es instalarlo en una máquina, pero también lo puedes hacer en tu celular. Como yo sé que mi máquina tiene instalado Python, entonces yo me voy al símbolo del sistema, al CMD, este es el CMD, y escribo la palabra Python. Acá está. ¿Ya? Cuando escribo la palabra Python, me sale que yo tengo instalado la versión 3.105. Este es el intérprete de Python, ojo. Es el intérprete. O sea, ya me está diciendo que ya tengo la versión 3.105 instalada. Ojo con eso. Entonces ya tengo. Ahora tú me dices, ingeniero, pero yo no tengo Python en mi máquina. Entonces lo que tienes que hacer, ¿ya? Tienes que entrar a esta página, que también te la voy a dar, para que ya tú en el curso vayas tú teniendo todas tus herramientas. Ahí lo estoy compartiendo en el chat. Esa es la dirección. Entonces, entras acá a esta dirección, python.org, es de Python Software Foundation, y acá tienes una opción donde dice Downloads, lo que es descargas, ¿ya? Y la última versión de Python que tenemos ahorita es la que te dije, ¿no? Mira, la versión 3.10.5. Es la versión que está, mejor dicho, ahorita funcionando, ¿no? Aunque hay versiones antiguas, ¿no? Si tú le vas acá donde dice All Relays, tienes varias versiones, mira, la versión 9, la versión 8, la versión 3.7. Entonces, desde acá puedes descargarte Python. Ojo que Python es un software libre y lo que estás haciendo acá, te estás descargando el intérprete. No te estás descargando un lenguaje de programación, ¿eh? Te estás descargando el intérprete de Python para que tu máquina pueda entender código de Python. ¿Ya? Para que tu máquina pueda entender código de Python, se necesita instalar el intérprete que lo bajas de esta sección. Lo que me estaba preguntando la documentación, acá está la documentación, ¿ya? Te lo voy a pasar también, y donde dice Python 2, nosotros no debemos preocuparnos por nada. Acá tenemos el tutorial y seleccionas acá donde dice español.
Inclusive puedes seleccionar qué versión de Python, ¿no? La versión 3.10, 3.9, 3.8, ¿no? Yo te lo voy a también a compartir a las personas que me pidieron la documentación, ¿ya? Te la voy a compartir por ahí. Ahí tienen la documentación, ahí está. El tutorial es en español y el último. Ahí tienes toda la documentación para las personas que son empíricas o que quieren aprender Python a su manera, ¿ya? Listo. Entonces, ya tengo, estoy seguro de que yo tengo Python en mi máquina, entonces ahora necesito una herramienta para comenzar a programar. Si tú eres un programador que ya ha utilizado, ya tienes desarrollos, mejor dicho, seguramente has trabajado, ¿ok? Seguramente has trabajado con el editor de código, con Visual Studio Code, seguro. Seguramente has trabajado con Visual Studio Code. Pero las personas que comiencen por primera vez a trabajar con Python, se recomienda trabajar con PyChart. Yo recomiendo trabajarlo con PyChart. Que te descargues el PyChart y que comiences a desarrollar con PyChart. Es una recomendación. Pero si tú tienes, te gusta trabajar con Visual Studio Code, no hay ningún problema. Entonces, para el webinar de día de hoy, yo he venido preparado y ya voy a descargar. Yo tengo mi PyChart acá. ¿Ya? Ya tengo mi PyChart. Ya tengo mi PyChart. Ahora, lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a hacer un proyecto bien. Para esto, yo me voy a crear acá una carpeta que se la voy a pasar también y le voy a poner un webinar de Python. ¿Ya? Webinar de Python. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto acá. ¿Ya? Voy a seleccionar esa carpeta que he creado. Se me voy a ir acá a la unidad D. Vamos a ver acá, porque la carpeta la creé acá en la unidad D. Y tengo acá, mira, webinar de Python. Voy a ejecutar esto y le voy a dar OK. Entonces, en este momento, yo tengo en mi máquina, tengo dos intérpretes. Tengo la versión 3.7 y tengo la versión 3.10. Pero ahora voy a trabajar con la versión 3.7. ¿No? Eso es lo que voy a hacer. Voy a trabajar con la versión 3.7. Y voy a comenzar a crear mi primer proyecto. ¿No? Voy a comenzar a crear mi primer proyecto. Entonces acá, simplemente le voy a dar crear a esto. ¿Ya? Le voy a dar crear. Espero que lo que está haciendo en este momento Python está creando un espacio, un lugar que se llama entorno virtual, donde las librerías que yo voy a necesitar solo se van a instalar en ese entorno. O sea, no voy a instalar librerías o no voy a instalar dependencias dentro de mi máquina de manera global, sino lo voy a instalar en este entorno virtual, ¿ya? En este espacio virtual, para no afectar algunos archivos o algunas librerías que yo tengo en mi equipo, ¿no? Esperamos un momento que instale el entorno virtual. Una de las características importantes que tiene Python también son las librerías, ¿no? Puedes encontrar librerías para hacer desarrollo web, puedes encontrar librerías para trabajar, por ejemplo, si quieres hacer una aplicación tipo Uber, tienes una librería para hacer un tracking. Si quieres trabajar con inteligencia artificial, tienes una librería llamada TensorFlow. ¿Ok? Si quieres hacer, por ejemplo, trabajar con microservicios, hay una librería también para eso. Entonces, eso es lo interesante que tiene Python, ¿no? Las librerías con las que puedes trabajar. Listo, echamos la mano, ¿ya? Echamos la mano, como yo le digo, vamos a escribir un poco de código. Esperamos que se actualice, ¿ya? Acá. A ver, cuando tú cargas por primera vez Python, o mejor dicho, utilizas el PyChart por primera vez, se va a crear una carpeta llamada den, que eso lo vamos a ver durante el desarrollo del curso, no se preocupe, y tienes un archivo llamado main.py, es donde vamos a escribir el código, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es algo que nos va a servir, ¿ya? Siempre al momento de escribir código, tienes que tener un valor, el código que escribes tiene que ser un producto mínimo viable, tiene que dar una integración, tiene que tener un valor, el código tiene que servir para algo. Si no, no tiene sentido escribir código, ¿ya? Los ejercicios que vamos a hacer durante la clase, los códigos que vamos a hacer, van a tener un propósito, como las aplicaciones que yo les había enseñado, ¿ya? Yo primero vamos a trabajar con una pequeña base de datos, ¿ya? Les voy a mostrar acá.
yo voy a crear un archivo de Python, miren, Python, y le voy a poner así, base de datos. Este va a ser mi base de datos. BD nomás le voy a poner. ¿Ya? BD. Entonces, lo que yo voy a hacer es tener una base de datos de alumnos o de las personas que van a llevar el curso de Python. ¿Ya? Entonces, como les digo, un poco, eh, mm, como es la primera vez, los primeros ejercicios, todo eso tiene un plan, ¿no? Tiene una etapa de progreso. Entonces, si ves algunas cositas, no te, no te, no te asustes, porque eso vamos a aprender en el desarrollo del curso. Yo voy a tener acá, mira, el código, es el código del alumno, ¿ya? El código del alumno, y le voy a poner un código cualquiera. Este es el código del alumno. Voy a tener acá el apellido del alumno. Le voy a poner acá eh, Luis, por ejemplo. También voy a poner su nombre y le voy a poner acá Armando, ¿ya? Y también le voy a poner acá el curso que está llevando, ¿ya? Vamos a poner el curso que está llevando, y en este caso le voy a poner Python. El curso se llama Python, ¿ya? ¿Qué estoy haciendo? Estoy simulando una simulación de tener una base de datos. Acá tengo una base de datos. Entonces, si yo quiero tener más información, entonces yo lo voy copiando. Acá. Copio, copio y copio. Si ya tengo más información, mira, acá tengo información de 5 alumnos. Alumnos cualquiera, incluso el código lo voy a poner acá correlativo. Entonces le voy a poner 5, le voy a poner 6, le voy a poner 7. Este alumno no se va a llamar Ruiz, se va a llamar acá Gómez, este se va a llamar Pérez, ¿ya? Y este se va a llamar Ríos. Se va a apellidar, mejor dicho, Ríos. Este se va a llamar Juan, ¿ya? Este se va a llamar Pedro, y este se va a llamar Arturo. Arturo. Pero Juan Gómez le ha gustado el curso de microservicios que vamos a llevar. Entonces, ese es el curso que él ha escogido, microservicios, ¿ya? Voy a poner en mayúscula. Él va a llevar el curso de Django y él va a llevar el curso de Python también, ¿ya? Hay dos personas que se han animado a llevar el curso de Python. Ingeniero, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que estoy haciendo en este momento es como una base de datos. ¿Cuál es el concepto de una base de datos? Una base de datos es un repositorio donde yo voy a guardar información que voy a utilizar posteriormente. También se le conoce como persistencia, ¿ya? Entonces, si tú eres un alumno y te matriculas en el curso de Python, nosotros tenemos una base de datos interna y vamos a guardar tus datos acá. ¿Y para qué sirve una base de datos? Para que nosotros podamos consultar toda tu información posteriormente. ¿Y cómo se va a diferenciar de los alumnos por un código? Si se dan cuenta, los códigos ahí no son repetidos. Cada alumno tiene un código diferente. Es como si fuera tu número de identificación, tu número de DNI, o como si fuera tu número de celular. Esto es una base de datos. Ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Estamos haciendo una aplicación en Python que no va a tener un objetivo. Pero cuando comencemos en el desarrollo del curso, lo vamos a iniciar desde cero. Desde cero. Este no es punto cero, es un punto, diríamos, cuando ya estuviéramos en la tercera o en la cuarta clase, ya vamos a ver estos temas, ¿no? De lo que son diccionarios, listas, colecciones, toda esa parte, ¿ya? Pero para que se vayan enamorando del curso, yo les voy mostrando, porque para mí sería fácil que yo comience a hacer esto, ¿no? Pongo así, print, y le pongo así, hola mundo, ¿ya? Yo tengo un hola mundo, ¿ya? Vamos a hacer a los que esperaron hola mundo, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer acá, ¿ya? Python, entramos acá y le pongo acá, prime, le pongo hola mundo, ahí está. Ya tienes a los que esperaron el hola mundo, ya tienes el hola mundo. Los que esperaron sumar valores, entonces yo le voy a poner suma, le voy a poner 21 más 67. ¿Y qué hago? Voy a imprimir, solo voy a imprimir suma. Ahí está, tengo 88. Ahí están los que esperaron
que hagamos un programa para sumar dos números. Pero yo creo que esto de acá, si bien siento es importante para iniciar, pero siempre tenemos que llevar el curso orientado a algo, ¿ya? Estas partes, no se preocupen, nosotros vamos a llevarla desde el inicio, pero vamos a aprovechar este webinar para ver hasta dónde podemos hacer un programa que nos ayude, ¿no? Mejor dicho, a generar un valor, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, nosotros ya somos programadores de Python y nos han contratado una empresa una empresa, imagínate, que presta también este curso, servicios educativos, para ver cuántos alumnos se han matriculado en un determinado curso. ¿Ya? ¿Ok? Y voy a adicionar un campito más, aparte del curso. Ya le voy a poner, perdón, aparte del curso, voy a adicionar un campo más. Acá, obviamente me faltó la coma. Y el costo del curso, ¿ya? Acá le voy a poner costo. El curso estoy inventando, ojo que estoy inventando, le voy a poner acá $300. Y acá el costo del curso de Python le voy a poner, perdón, de microservicios 800 y poco más. El de Django le voy a poner 580. Le voy a poner la coma y el curso, acá debe tener costo, ¿no? Costo, costo, y acá le voy a poner costo. Entonces acá este va a valer 880. No, está bien, ¿no? 580 que valga el de Django. Y el de Python sí le vamos a dejar como 700. Ya tenemos acá nuestra fuente de datos, nuestra pequeña base de datos. Ahora la vamos a trabajar, ¿ya? La vamos a trabajar por medio de indicadores. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una subrutina o puede ser un programa que me permita, no tanto indicar, ¿no? Me permita dar resultados a lo que yo necesito, ¿ya? ¿Cómo es eso? Ya, entonces voy a poner acá, lo voy a hacer todo en main, ¿no? Voy a utilizar main, le voy a dar un sentido a este main. Entonces esto no me va a servir por ahora, lo voy a borrar sin ningún problema, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer, mira, voy a utilizar un from, voy a tener el archivo de base de datos y lo que voy a hacer es importar la base de datos. La base de datos en este caso se llama alumnos, entonces ahí importo. ¿Qué estoy haciendo? En este archivo principal llamado main, estoy importando ya la base de datos. Ya tengo la base de datos acá. Entonces, si yo quiero imprimir la base de datos, pongo imprímeme la base de datos alumnos. Mira, yo lo voy a ejecutar Python acá, lo ejecuto, y mira, acá está la base de datos. Yo tengo la base de datos acá. Tengo el código del alumno, el apellido del alumno, el nombre del alumno, el curso, el costo y el costo de acá, ¿no? Entonces acá tengo costo, acá debería decir costo también. Acá tengo ya impreso la base de datos, pero la idea es hacer un indicador que me diga, eh, ingrese, por ejemplo, el código del alumno y que me muestre toda su información. Eso es hacer una consulta. Yo quiero ingresar el código y que me muestre toda la información. Por ejemplo, si ingreso el código 2334, quiero que me diga cuál es la información de ese alumno, ¿ya? Entonces, para eso voy a tener que hacer una función, ¿ya? Voy a tratar de hacer una función. Una función es una subrutina, un pedazo de código que puedes utilizarlo dentro de tu programa y lo puedes invocar las veces que tú quieras, ¿ya? Esa es una función. Entonces voy a poner def, es la palabra reservada, y le voy a poner acá, buscar alumno, buscar guión abajo, alumno, ¿ya? Buscar alumno. Muy bien. Este es el nombre de la función y esta es la palabra reservada. Python tiene palabras reservadas que tú tienes que utilizarlo, así como el diccionario tiene tiene su gramática y sus palabras, entonces Python también tiene sus propias palabras que nosotros deberemos respetar. Pero esta es una función, buscar empleados. Mira, por ejemplo, si yo hago imprímeme, por ejemplo,
soy un empleado, por ejemplo, soy un empleado, mira lo que va a pasar acá. Para yo poder llamar a la función, solo tengo que invocarla, así, mira, le pongo buscar alumno. Entonces, cuando yo ejecuto, ejecuto acá mi programa, lo ejecuto, ya tengo, mira, soy un empleado. ¿Este qué quiere decir? Mi programa, este es mi programa principal llamado main, tiene una pequeña función llamada buscar alumno. Y esa función lo que hace es solo me muestra un mensaje que diga soy un empleado. Así como puedo tener una función, puedo tener n funciones acá. Yo puedo tener otra función por acá, puedo tener otra función por acá, ¿ya? Que tengan un propósito, ¿no? Soy buscar alumno y le voy a poner acá soy un empleado y acá voy a poner soy un alumno y acá soy un empleado. Entonces miren lo que va a pasar. Acá debería ser soy un alumno también, ¿no? Si estamos buscando alumnos, hay que ponerle soy un alumno también, ¿no? Soy un alumno de Python, por ejemplo. Acá voy a poner soy un alumno también de Django, por ejemplo. Si voy acá, voy a llamar a la función buscar alumno 2, ejecuto, y ya tengo, mira, he llamado a la función buscar alumno, y lo que estoy haciendo es imprimiendo soy un alumno de Python. Estoy llamando a la función buscar alumno 2 y estoy imprimiendo soy un alumno de Java. Esa es una función. Son pequeñas subrutinas o pequeños códigos, diríamos por ahora, que tú lo puedes imprimir, lo puedes llamar en el transcurso de tu programa. ¿Ya? Muy bien, pero esta no es la idea, ¿no? Esta no es la idea. Esto lo vamos a trabajar detalladamente para que ustedes vean cómo funciona. ¿Ya? Primero lo que voy a hacer voy a ingresar el código del alumno y de acuerdo al código del alumno voy a tener todos sus datos, ¿ya? Debo obtener todos sus datos. Entonces, voy a comenzar acá con variable. Esto es una variable, código del empleado, código del alumno le voy a poner. Lo que voy a hacer es imputar, mira, voy a hacer un input y le voy a poner ingrese el código del alumno. Ingrese el código del alumno. Esta es una función, esta es una función input que lo que me permite es mejor dicho, ingresar valores por consola. Mira, yo lo voy a ejecutar acá y me dice, ingresa el código del alumno. Yo puedo ingresar a 100, por ejemplo. Ingreso a 100. Este a 100 de acá se va a guardar en esta variable, código alumno. Esta es una variable. Una variable es un espacio de memoria que te permite almacenar un dato que lo puedes trabajar posteriormente. ¿Ya? Eso es una variable. Ojo con eso. Eso es una variable. ¿Ya? Entonces, en base a esa variable, yo voy a ir a mi base de datos y voy a buscar. ¿Ya? Entonces, para eso, yo le voy a decir, primero, como hay varios registros, porque no solo voy a buscar un alumno, sino voy a buscar varios. ¿Cuántos alumnos tenemos? Tenemos 4. Y como tenemos 4, tengo que hacer un proceso repetitivo. Un proceso repetitivo es una técnica de programación, también conocida como bucle. Yo tengo que hacer un bucle para comenzar a buscar desde el inicio hasta el final, hasta encontrar el dato correcto. ¿Ya? Entonces voy acá. Para hacer un bucle tengo que usar la palabra reservada for. ¿Okay? Voy a guardar acá, voy a crear una variable item y voy a buscarlo en la base de datos. Y la base de datos también voy a tener que poner acá una variable. Entonces, cuando yo llame a la función, ojo, mira, cuando yo llame a la función buscar alumno, como decimos acá, le voy a tener que pasar la base de datos, porque en la base de datos es donde voy a buscar. ¿Dónde está la base de datos? Ah, la base de datos se llama alumnos. Acuérdense, ¿eh? La base de datos se llama alumnos. Entonces, lo único que tengo que hacer, me va a pedir la base de datos, entonces yo le voy a pasar así, alumnos. Nada. Una vez que ya le pasé la base de datos, voy a tener que buscar línea por línea. Entonces, para eso existe el for. ¿Ya? Y para buscar si el empleado, o perdón, si el alumno existe, entonces le voy a preguntar si, mira, a lo que me preguntaron por el inglés, esto ya es inglés, pero es un inglés muy fácil de poder entender. Le pregunto, si el código del alumno, si este código del alumno de acá, que yo estoy ingresando, es igual al código que está en la base de datos, o sea, a este código de acá. ¿Ya? Si es igual al código de la base de datos.
Pero ese código de la base de datos pertenece a este campo de acá llamado item. Entonces le voy a poner así, item. ¿No? Le voy a poner así, item acá. ¿No? Le voy a poner item. Listo. Entonces, ¿qué le digo? Primero el for lo que hace es recorrer toda la lista. Esto es una lista, ojo, o una base de datos, como lo quieras llamar. Listo, base de datos. El for lo que hace es recorrer línea por línea. Y una vez que recorre, empieza por simplemente el valor cero, que es este, y pregunta, va acá. Le dice, si el alumno, el código que yo he ingresado, es igual que al código que está en la base de datos. Si es igual al código que está en la base de datos, voy a imprimir, mira, en este caso, el nombre del alumno, el apellido y el nombre, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es voy a utilizar una función, esto sí es netamente pythónico, es un formato que voy a utilizar, y le voy a poner el alumno, el nombre del alumno es, ¿ya? El nombre completo, le voy a poner acá, completo del alumno es, ¿ok? Y le vamos a colocar acá una llave porque necesito imprimir acá el ítem, necesito imprimir acá el nombre del alumno porque voy a sacar la información de la base de datos, el apellido y el nombre. Primero voy a jalar el apellido. Jalo el apellido, ¿ya? Pero también necesito, ¿ya? Necesito el nombre, ¿ya? Voy a necesitar el nombre. Entonces esto puedo hacer acá, miren, acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Acá, imprímeme el nombre del alumno, es, acá no debería haber cerrado, ¿ya? Acá me va a imprimir en este caso, acá debería ser comillas dobles, ¿ya? Le voy a poner comillas dobles acá. Es una cadena cualquiera. ¿Ya? El nombre completo del alumno es, acá está. Y a la vez también, así como quiero su apellido, también quiero su nombre. Entonces lo jalo de este campo, ¿sí? El nombre. Acá está. ¿Ya? Entonces, si el código del alumno que yo he ingresado acá por consola es igual al código que está en la base de datos, imprímeme el apellido y el nombre de ese alumno que en ese momento he ingresado. ¿Ya? Ok. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si lo encuentra, entonces yo tengo que salir del for. Para eso voy a usar un break. O sea, debo interrumpir del for. O sea, basta que encuentre el alumno en la posición 1 o 2. Si lo encuentra en la posición 2, el alumno, ya no es necesario que siga buscando. Entonces, para eso yo tengo que decirle que salga del for o del proceso repetitivo. Entonces, para eso utilizo la palabra reservada llamada break. Break lo que te hace es salir del proceso, en este caso. ¿Ya? Entonces, vamos a probarlo para que vean cómo funciona. Mira, voy a llamar buscar alumno, acá, aunque ya lo tengo acá, ¿no? Buscar alumno, lo voy a subir acá, para alumno, ¿ya? Y le voy a pasar alumnos. Alumnos, acuérdense que es toda la base de datos. Entonces yo lo ejecuto. Voy a quitar este punto de interrupción, lo voy a ejecutar y me está pidiendo el código del alumno. Yo le voy a poner, por ejemplo, este código, ¿ya? El 2336. Este de acá se lo voy a colocar acá. Le coloco, ¿ya? Acá, 2336, ¿ok? Me está preguntando si el código del alumno, ¿ya? Ingresa el código del alumno y lo que tengo que hacer es imprimir toda esta información. El nombre completo del alumno está. Entonces vamos a poner acá. Ahora vamos a hacer que lo imprima. ¿Sí? Antes de salir de él, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Y lo voy a ejecutar. Lo ejecuto, voy a escribir acá este código del alumno, ¿ok? Y acá me está diciendo, voy a buscarlo, voy a buscar todo el alumno en esta base de datos, ¿no? Le estoy preguntando. Cada información que tenemos, los datos de este alumno, toda la información se está guardando momentáneamente acá en esta variable item. Le estoy preguntando si el código del alumno es igual en este caso al código que yo he capturado por acá, ¿ya? Entonces que me muestre acá
el nombre del completo del alumno, ¿ya? Que me muestre el nombre completo del alumno. En caso contrario, yo le puedo decir acá, miren, voy a crear una variable cualquiera, ¿no? Una variable que dice existe, una variable cualquiera, ¿no? Para en el caso que no existiera el alumno. Entonces yo le voy a poner acá la misma variable, le voy a cambiar de estado y le voy a poner true, y acá es donde le voy a poner el famoso breadcrumb. Entonces, le voy a preguntar acá, ¿ya? Le voy a preguntar si existe es igual a falso, empezó con falso, entonces yo le voy a decir que me imprima que el alumno no existe. Ya vamos a poner ese mensaje. Imprímeme el alumno no existe. El alumno no existe. ¿Ya? Probemos. ¿Ya? Probemos acá. Ingresamos el código del alumno. 2334. Está bien. ¿Ya? Y me dice ahora que el alumno no existe. ¿No? El alumno no existe, me dice 2334. Entonces, acá tenemos que hacer una corrección. Y eso es lo interesante de la programación. ¿Ya? De que nos vamos a encontrar siempre con errores típicos que nosotros tenemos que ir solucionando en el transcurso del desarrollo. Es todo programador se encuentra ahí con algunas inconsistencias, ¿ok? Que algunos le conocen como bug de programación, entonces nosotros tenemos que ir, ¿ok? Arreglando esos problemas. ¿Cómo podemos arreglar esos problemas dentro de acá, dentro de Python? Utilizamos los puntos de interrupción, ¿no? Para ver si efectivamente no ha encontrado el alumno. Entonces, voy a poner acá, miren, en esta parte de acá. Interesante. Yo voy acá, antes de esto, voy a hacer un comentario, ¿no? Y voy a imprimir, vamos a ver, el código del alumno, mira, el código del alumno que yo estoy ingresando, y también voy a imprimir este valor, el ítem código, ¿ya? Para saber qué es lo que me está devolviendo, ¿ya? ¿Ok? Y por qué no lo está encontrando. Entonces yo lo ejecuto acá y ingreso acá el código del alumno. Este es el código, ¿ya? El primero, el más fácil. Lo ingreso acá y me dice que el alumno, en este caso, no existe, ¿no? El alumno no existe. ¿Ok? Entonces, acá es el tema. Acá es el tema. Entonces, lo que yo tengo que probar primero es que cuando yo ingrese este código del alumno, acá, si el código del alumno es igual acá al ítem, yo tengo que probar algo muy importante, el tipo de dato que es. ¿Ya? Eso tengo que probar, el tipo de dato. Entonces, vamos a probar el tipo de dato también y vamos así descartando. Miren, cómo yo pruebo el tipo de dato. Imprimo, ¿ya? Acá, acá, ¿ya? Y imprimo el type. Para imprimir el tipo de datos es este. El tipo de datos del código del alumno, ¿ya? Y también voy a aprovechar, en este caso, para ejecutarlo nuevamente, ¿no? Lo ejecuto, ingreso otra vez el código del alumno, que es este de acá, ¿no? Lo ponemos acá, y me dice que el alumno no existe. Entonces tenemos ahí un problema, ¿ya? De que no está entrando a nuestro for, ¿no? No está recorriendo toda esta parte de acá, ¿ok? Entonces, estos son los problemas. Yo quería desarrollar el código con todas las fases que puede tener un problema, ¿no? Un algoritmo o un código en Python, ¿no? Acá tenemos, esto no es un error de programación, porque si fuera un error de programación me indicaría dónde está el error, ¿ya? Es un error de codificación que yo tengo que ir arreglándolo, mientras obviamente yo
voy aprendiendo a usar Python. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Bien, cada una de esta información, yo lo voy a separar acá como si fuera listas propias, ¿no? O esto fue, ¿no? Como si fuera cada uno un valor propio acá. Un valor propio, acá, le pongo una llave a cada uno, ¿no? Tengo una llave por acá, voy a poner otra llave por acá, y voy a cerrar acá. Llave por acá y llave por acá. Ah, no te olvides del apóstol. Ahí está. Entonces, esto quiere decir, yo voy a darle control al L, ahí está. Tengo una base de datos, ¿ya? Pero anteriormente, como yo lo había puesto solo una llave de inicio y una llave final, estaba todo agrupado, mejor dicho, en una misma fila. Pero ahora sí estoy separando en varias filas. Como si tuvieras un Excel y en ese Excel tuvieras varios registros. Tengo la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, vamos ahora a buscar este alumno de acá. Entonces, yo lo ejecuto, ¿ya? Y ya me sale, ¿no? Me dice que es de tipo string y ya me está imprimiendo acá, ya lo está encontrando. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, como todo eso funcionó de una manera correcta, entonces ya voy probando, ¿no? Miren, lo ejecuto, ingreso el 2334 y me dice, el nombre completo del alumno es Luis Armando. ¿Qué está haciendo? Ha comparado si el código es igual al código que está en la base de datos y como si son iguales, está jalando toda la información del alumno, tanto su nombre y como su apellido. Ahora, quiero que jale la información de este alumno. Entonces voy a agarrar, lo voy a ejecutar también, ingreso el código del alumno, lo voy a pegar por acá, ¿ya? Y tengo el nombre completo del alumno es Pedro Pérez, ¿ya? Pero acá deberíamos haber hecho así, ¿no? Primero que me bote el nombre y el apellido. Entonces, esto lo que estoy haciendo es una consulta. Y además quiero saber el curso que ha llevado. Si yo quiero saber el curso que está llevando, entonces yo lo copio acá y simplemente lo jalo de la base de datos. ¿Cómo se llama el campo? Ah, el campo se llama en este caso curso. Entonces lo voy agregando acá. Curso. Ya tengo tres campos, ¿no? Acá, si el alumno se encuentra, o mejor dicho, el valor que yo estoy ingresando se encuentra, me va a mostrar el nombre del alumno, su apellido y su curso. Y si no, me va a salir el mensaje, alumno no existe. Bien, vamos a ver ahora sí, ¿ya? Vamos a poner 2334, por ejemplo. Me sale el nombre completo del alumno es Armando Ruiz y el curso, a cargo, y el curso que está llevando, ahí está, Python, por ejemplo, ¿no? Python. Entonces yo lo voy a ejecutar y voy a poner, ¿ya? 2334 y le digo, el nombre completo del alumno es Armando Ruiz y el curso que está llevando es Python. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una consulta. Y para eso me sirve, en este caso, los programas. Voy a la base de datos, estoy consultando, jalo la información y me muestra la información que yo quiero. ¿Tiene un objetivo? Sí, el programa ya tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que busca los alumnos y me muestra la información del alumno. Es igual como si tú tienes una base de datos de un Excel con 20.000 registros y quieres consultar el precio de un producto, lo puedes hacer con este algoritmo, por ejemplo. Ingresas el código del producto y una vez que ingresas el código te va a mostrar toda la información. Entonces, esta subrutina o este código te puede ayudar para eso. Ahora, otra de las características interesantes que tiene Python, ¿ya? Imagínate que este programa se lo quieres pasar a alguien, ¿ya? Imagina que es un programa que quieres que ya funcione en un establecimiento, o mejor dicho, en un lugar, en una compañía, ya cumple el objetivo, ¿ya? Para que funcione en otra máquina, lo único que se necesita es tener el intérprete de Python. La máquina donde va a vivir el programa, donde va a funcionar el programa, necesita el intérprete, ¿ya? Y luego haces esto, ¿no? Vamos acá, a CMD, entonces yo voy a directamente, yo voy a ir a la unidad E, le voy a añadir,
y habíamos puesto el nombre de la carpeta, si ustedes se acuerdan, ¿ya? Acá tenemos webinar, a ver, acá tengo el nombre de la carpeta, ¿no? Webinar de Python, ¿ya? Y está donde, en la unidad de, miren, ahí se encuentra en la unidad de, entonces vamos a ir a la unidad de, entonces cambio la unidad de, le voy a dar un dir y entro a la carpeta con el comando cd webinar de Python. Listo, le voy a dar un dir y acá está el programa. Voy a borrarlo, ¿ya? Acá está el programa. Y este archivo main funciona como si fuera un ejecutable, con un archivo .exe. Entonces lo único que le pongo es, escribo el comando Python y le pongo main.py y el programa ya está funcionando. Funciona, no está funcionando libre, está funcionando sin necesidad de tener una herramienta de desarrollo, o sea, fuera del PyChart está funcionando. Está pidiendo ingrese el código del alumno y ya me sale lo mismo que tengo acá en consola, me sale el resultado acá. El programa lo puedes compartir, otra persona, lo único que tiene que hacer para que pueda funcionar es que tenga el código de Python en este momento, o el intérprete de Python instalado. ¿Ya? ¿Ok? Por ejemplo, yo he puesto el comando timemine, es un comando del DOS, y acá puedo ver todo el código, miren, que tiene el programa. Todo el código. ¿Ok? Ahora, si tú dices, pero yo quiero pasarle el programa, pero yo no quiero que él vea el código, ¿ok? Entonces, existen librerías de Python que te permite este código convertirlo, por ejemplo, a un ejecutable, ¿no? Cuando lo conviertes a un ejecutable, ya te vas a dar cuenta que el código simplemente ya no se va a ver. ¿Ya? El código ya no lo vas a ver simplemente. ¿Ya? Entonces, en conclusión, miren, todo lo que hemos hecho durante el desarrollo del webinar, ahora sería bueno que vengan preguntas, ¿ya? Vengan preguntas ahí y para responder todas las preguntas que ustedes desean, ¿ya? Lo que he querido hacer con el código, que quede claro, ¿ya? No he querido asustarlos, ¿ya? Aunque el código este es el lenguaje de Python, es un lenguaje bastante natural, es entendible, ¿ok? Mientras transcurra el curso, ustedes van a hacer muchos ejercicios, vamos a primero a captar la lógica, eso es lo importante, que ustedes tengan la lógica de la programación, y una vez que ya tengas la lógica de la programación, entonces ya vas a poder desarrollar cualquier algoritmo escrito, en este caso, en Python. Cualquiera de los algoritmos. Vamos por partes, ¿ya? Entonces, ahora sí, comenzamos a responder, ¿ya? Las personas que están acá unidas en el webinar, por favor, nos queda 10 minutos, y esos 10 minutos tenemos que sacarle el jugo preguntando todo lo que ustedes deseen. Todo lo que quieran que yo les responda, tenemos en estos 10 minutos, ¿ya? Entonces me pregunta ahí Ever, eh, porque se está agregando una variable. A ver, sí, ahí Ever nos ayudó un poco, dice corregir en la última línea la palabra costo en la base de datos porque se está agregando otra variable. ¿Está bien? Jorge nos dice enlace para bajar desarrolladores, ¿ya? Gravier nos dice, creo, está diferenciando el carácter y el número. No, ahí ya te dije cuál era el problema, era colocarlos todos dentro en llaves diferentes, con eso lo solucionamos. Se ve complicado para una persona que no sabe, yo no entendí mucho, creo que falta la práctica, claro, exactamente, y eso es lo que te dije inicialmente, ¿ya? Tienes que practicar, tienes que practicar, ¿ya? Pero ese es el objetivo, ¿no? Las cosas fáciles, siempre, mejor dicho, las cosas fáciles lo hacen cualquier persona hace cosas fáciles. Si tú, obviamente, quieres aprender un lenguaje de programación, tienes que, obviamente, practicar, tienes que practicar bastante para lograr un objetivo. Las cosas difíciles son las que nosotros debemos apuntar. Las cosas fáciles lo hacen cualquier persona, ¿no? A ver,
Dice, tiene el temario del curso con mis detalles. A ver, me dice ahí, Teo dice el temario, no, yo no manejo el temario, yo solo dicto acá el curso. Seguramente te van a compartir el temario, no te preocupes. ¿Hasta qué nivel de Python se llegará en el curso? Eso ya expliqué, ¿no? Hasta que ustedes puedan desarrollar una aplicación completa, como les había dicho o mostrado el e-commerce o una aplicación tipo Spotify, ¿no? Con un nivel muy bueno de ella, ¿ya? A apuntar a lo que es desarrollo web y utilizando microservicios. Ahí hasta eso se apunta. Profesor, disculpe, mi pregunta es acerca de las herramientas como Flask, MySQL. No me quedó claro. ¿Ya? Esas herramientas es la que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo del curso, que nos van a servir, por ejemplo, para crear una base de datos, vamos a usar MySQL. Para hacer microservicios, vamos a usar Flask. Para hacer desarrollo web, vamos a usar Django. Para escribir la lógica de la aplicación, vamos a usar Python. Entonces, vamos a utilizar un conjunto de herramientas para poder solucionar nuestro problema. Esas son las herramientas. ¿Ok? Jorge nos dice, este curso está dirigido para resolver problemas de ingeniería y métodos numéricos. Problemas de ingeniería y métodos numéricos. No, eso te tienen que dar más detalles, Jorge. No, este curso no es para problemas de ingeniería y métodos numéricos. No, este no es el curso. Este curso es para que logres los fundamentos básicos de Python, para las personas que recién están empezando el curso, o simplemente ya saben el curso, pero quieren potenciar o quieren aprender nuevas técnicas. Está orientado para esas personas, ¿no? Sí, sí, sí. Se va a utilizar control de versiones. Nosotros utilizamos el GitHub, donde vamos a subir el código y ustedes van a poder descargar el código, o también vamos a crear equipos de programación entre dos, tres personas para hacer constantemente, trabajar como proyectos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 20 personas en el curso, yo lo que hago es armar grupos de trabajo de 5 en 5 en 5 y hacemos ahí en cada grupo que haga un proyecto. Y ellos comparten un repositorio donde van a subir constantemente su código, ¿no? Eso se llama entrega continua e integración continua. Sí, sí vamos a usar el kit, no se preocupe. Anécdota, ya. Ahorita terminamos con una anécdota, ¿ya? La palabra item antes de nombre, por ejemplo, se usa para mostrar el valor en el caso del valor del nombre. No. La palabra item, yo la estoy utilizando para almacenar. A ver, esta palabra item, acuérdate que el for es un proceso repetitivo que comienza acá. Primero lee esto, después lee la segunda fila, después entonces lo que hace la función de item es agarrar este valor o la primera fila y guardarlo en esta variable item. Eso es lo que hace el for. Después el for vuelve a dar una vuelta y salta acá, en la posición 2. Y toda esta información se guarda en item. Esa es la función eso es lo que cumple la función item. Es guardar, la función que cumple item es guardar las filas, no todas a la vez, de acuerdo a lo que se va recorriendo, ¿no? A ver, ya, dice, un tema no tan simple es sobre el uso de clases. Claro, claro. Nosotros vamos a ver también programación orientada a objetos, eso es básico. Cuando entremos a la parte de Django o de servicios, vamos a ver lo que es clases, objetos, polimorfismo, herencia, encapsulamiento, toda esa parte vamos a ver. No se preocupen, ¿no? Programación orientada a objetos, este paradigma lo vamos a usar. Porque también todo lo que es Python, todo es orientado a objetos, ¿no? Todo lo de Python es orientado a objetos, ¿no? Ojo. Se puede utilizar Python para crear una web que controle, por supuesto, José Luis, por supuesto, por supuesto. Creas una base de datos, en esa base de datos llenas tus artículos que quieres controlar y tu inventario con tu control de stock, el código lo haces en Python. Claro, sí, sí lo puedes hacer. Lo que, lo que tienes que hacer primero para hacer ese tipo de proyecto es agarrar experiencia codeando y escribiendo código de Python, ¿no? Y yo pienso, el otro día estaba leyendo una revista y estaba leyendo algunas redes sociales de que de acá a 2 años
Todo el mundo debe aprender a programar. Programar debe ser, ¿cómo te digo? Como si estuvieras aprendiendo un idioma nuevo. Todo el mundo debería aprender a programar. Así tengas otra carrera diferente, todo el mundo debe aprender a programar, ¿ya? A ver, a ver, me dice, considero que tal vez el ejemplo no fue muy ilustrativo para las personas sin experiencia, pero sí el objetivo final es tener un proyecto abarcador, como lo propone, lo veo genial. Los novatos deberían estudiar más, pero con esfuerzo es posible. Claro, claro. Quiero que la vez, el ejemplo no fue muy ilustrativo, claro, para personas sin experiencia acá, ¿ya? A ver, mira, y ahí también es uno, mira, yo he estado en varios lugares, he editado diferentes webinars, ¿ya? Y a veces cuando se hace ejercicios simples, como lo es sumar números, calculadora, todo, las personas piensan que Python se no, Python se usa para esto. Pero a mí me gusta explicar Python con un ejemplo real. Y que tú tengas en tu mente, mira, con solo pocas líneas de código, el ingeniero, con solo pocas líneas de código, el ingeniero puede ir a una base de datos y jalar información. Ese es el propósito, ese es el objetivo. O sea, no, obviamente no vas a decir, oye, qué difícil es, porque obviamente nunca has aprendido, ¿no? Pero te das cuenta todo lo que vas a hacer. Imagínate que estás llevando un curso de gastronomía o de preparar tortas y es tu primera clase. Y la persona que te va a enseñar a preparar torta, lo primero que te dicen, te voy a enseñar desde la base, pero primero eh, quiero que veas cómo preparo una torta de 3 leches, por ejemplo. Y tú miras, torta de 3 leches, o qué difícil, si yo recién ni he aprendido a hacer una torta de chocolate o de vainilla, y ya me quiere enseñar no, no, no. Pero te está orientando, te está dando el enfoque que cada vez que hagas algo en Python tiene que tener un objetivo. Eso es la idea, ¿no? A ver, para más información del curso, han mandado un link para más información y tenemos ahí encuesta de satisfacción en vez de terminar el webinar a contestar, recibieron su certificado de participación. Ya, hay un link ahí para que ustedes les llegue su certificado, ¿ya? Y me pidieron ahí una anécdota, ¿no? Hay muchas anécdotas. Le voy a contar una para terminar, para que... Miren, yo estaba dictando un curso también de programación en Python, de backend, en un instituto, mm, casi universidad, y me tocaron alumnos de diferentes facultades, de diferentes carreras. Mira, tuve alumnos que eran chefs, tuve alumnos que eran arquitectos, tuve alumnos que eran abogados, y tuve un alumno que era de la carrera, o sea, que era ingeniero de sistemas. Y cuando empezó, obviamente el ingeniero se creía un poquito, tenía su ego bastante elevado, porque él ya había pasado por otros lenguajes, supuestamente, ¿no? Y a los de otra carrera, un poco que los miraba por el hombro, ¿no? Pero todos empezamos juntos. El curso duró cerca de 2 meses. El ingeniero, como ya se le enseñaba cosas, como decir, no, eso ya lo he visto, ya es fácil. Y al final, cuando armamos el proyecto, el que sacó más nota fue el chef. Pasó el arquitecto como segundo y recién el tercero vino el ingeniero. ¿Por qué? Porque obviamente para él todas las clases eran sencillas, eran fáciles y se descuidó un poco, ¿no? Pero el chef sí era constante, ¿no? El chef venía a todas las clases, practicaba, preguntaba, revisaba código, eh, te pedía que le des ejercicios, entonces eso al final tuvo su recompensa, ¿ya? Esa anécdota le puedo contar que la programación no es exclusivamente para los ingenieros o para las personas que saben de tecnología. Ahora la programación es orientada para todas personas. La programación te tiene que ayudar a resolver problemas en tu vida cotidiana. Listo, ha sido un placer haber compartido este webinar. Ojalá que el código eh, les haya un poco gustado la explicación y las personas que se van a inscribir en el curso, nos estamos viendo ahí muy pronto, los espero a todos y cualquier cosa estamos ahí en contacto.
Gracias, que tengan una excelente noche y que les vaya muy bien. Hasta luego. Bye bye. Un gusto.